Entramos a lo que es el capítulo segundo de Primera de Corintios, y el propósito es poder estudiar un capítulo cada semana, si es que es posible, y así poder tardar pues lo menos que sea posible, ¿verdad? En el libro de Romanos pasamos años, pero en Primera de Corintios, una carta de reprensión, queremos exponer un capítulo cada semana, así es que con la ayuda del Señor, si es posible, vamos a hacer eso. Entonces, yo le aconsejaría que usted, mientras esté en su casa, usted lea el siguiente capítulo para que sepa de qué se va a tratar, y así se le va a hacer más interesante y va a aprender más. Entonces, próxima semana tendremos el capítulo 3, pero hoy vamos a tratar de finalizar lo que es el capítulo 2. El verso 5 es el versículo clave ahí, y el tema es: el evangelio no está basado en la sabiduría humana. Es el tema que se encuentra en lo que es el capítulo 2 de Corintios. El evangelio no está basado en la sabiduría humana. Y el versículo clave es el 5, que dice así, el 5 de Primera de Corintios, en el capítulo 2 donde estamos, y leo el versículo 5, así, de esta manera. Dice así: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces el tema, o sea, hermanos, que no es tan solo, el evangelio no está solamente una lista de cosas de que no hagas esto y si haces esto, como muchas personas piensan y dicen que en la iglesia pues te dicen que hagas esto, pero te prohíben hacer lo otro. No, el evangelio no está basado en la sabiduría humana, sino está basado en el poder de Dios. Ese es muy diferente. Comienza Pablo diciendo que cuando él llegó a Corinto, él no llegó hablando con palabras rebuscadas, ni tampoco con palabras de excelencia, ni con diplomacia. Por el contrario, dice que él se presentó como un hombre sencillo, común y corriente, y él llegó hablándoles a él de una manera en la que ellos nunca esperaban, porque recuérdense que los Corintios es la ciudad primera que ellos llegaron de lo que es a Grecia, y los griegos, ellos enfatizaban mucho lo que es la sabiduría del hombre. Entonces allí comienza diciendo el versículo 1 así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aunque Pablo era un hombre muy inteligente, aunque era un hombre muy preparado y muy dotado, y era alguien que, nos dice la Biblia, sobresalía a muchísimos de su tiempo, pero dice que a propósito él se hizo ignorante, como si él no supiese nada de lo que eran las cosas de este mundo, y él se hizo ignorante. ¿Por qué? Porque aquellos griegos, ellos tanto se enfocaban y elogiaban a lo que era la sabiduría, pero él vino haciéndose como un ignorante. ¿Para qué? Para que el evangelio o la fe no estuviese fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios. El mensaje que Pablo traía era simplemente presentar a Cristo, a como crucificado, como dice, y el que se sacrificó por nuestros pecados. Él simplemente traía ese mensaje a decirles que hay un hombre allá en Jerusalén, el cual descendió del cielo, el cual se entregó por nuestros pecados, fue crucificado, fue sepultado y resucitó y está vivo. Ese es el mensaje que les traía, y no me propuse saber nada más que solamente a lo que es el evangelio de Cristo. Ahora, mis hermanos, nosotros cuando vamos a la calle, nosotros debemos de compartir el evangelio de Jesucristo. Y no nos preocupemos nosotros por tanto saber de teología, ni tampoco del estudio del cuerpo humano. Lo que nosotros necesitamos más bien es asegurarnos que presentamos el plan de salvación correctamente. Mire, no necesitamos ser expertos en filosofía, ni requiere que tengas tú un grado alto. Lo único que necesitas es hablar bien el evangelio de Jesucristo para que la gente lo entienda y puedan ser salvos y reconozcan a Cristo como su Salvador. Yo recuerdo una noche cuando llegamos y tocamos la puerta. Entonces el hermano que comenzó a hablar, le dijeron a él: a ver, ¿tú qué sabes de teología? Y él se quedó pues pasando para allá, pues ¿cuál teología? Dice: dime, ¿tú sabes de teología? Y yo le dije: yo sí sé teología, yo soy el pastor. Y me dice: ¿y qué otra carrera estudiaste? Le
Le dije, ¿cómo que otra carrera? No necesito estudiar otra carrera. Yo me preparé, yo sé teología. No, pero no eres licenciado, no eres ingeniero, no algo así. Digo, ¿para qué quiero? Si lo que tengo, vengo a presentarte aquí, es lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, el evangelio. Y yo conozco bien la historia y sé que es verdadera porque Cristo vive, está en mi corazón y te puede salvar a ti. ¿Qué más necesito? ¿Para qué necesito ser ingeniero? ¿Para qué necesito ser abogado? ¿Para qué necesito ser doctor? Lo que se necesita en este mundo es gente que esté dispuesta a levantarse e ir a predicar el precioso evangelio de Cristo, tal como dice la Escritura. Que Jesucristo dio su vida por nosotros, fue sepultado y resucitó, y todo aquel que en él creyere será salvado. Es que la Biblia ahí dice el apóstol Pablo que él lo único que se propuso es poder predicar a Cristo y a él crucificado. Es que no necesitamos nosotros de excelencia de palabras. Lo que necesitas es tomar la decisión de levantarte e ir y hablarle a alguien de Jesucristo. Dice el versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice ahí, no con frases aduladoras, ni tampoco habilidades humanas para convencer a la persona que ellos puedan hacer una oración o puedan decir, sí quiero a Cristo. No, hermanos, escúcheme, nosotros sí debemos de prepararnos, nosotros sí debemos de utilizar nuestra inteligencia que tenemos, pero no vamos a utilizar tretas para ganar a la gente para Cristo. No les vamos a obligar, ni tampoco les vamos a decir, ¿verdad que sí quieres ir al cielo? ¿Verdad que a ti no te gustaría ir al infierno? ¿Verdad que no? No, la gente tiene que entender claramente, porque si no entiende y tú le estás tratando de ganar con tretas, no es algo real. Y por eso él dijo, no con palabras de excelencia, ni tampoco de humana sabiduría, ni palabras persuasivas. Mire, la gente lo que necesita es poder escuchar algo que viene de arriba, que viene con sabiduría del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence a la gente, es la palabra bendita la que da la convicción al corazón. Por eso lo que tú y yo necesitamos es utilizar las Escrituras y depender del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que da el poder y de Dios, y es Dios en quien trae a la persona convicción y reconoce que necesita un Salvador. Por eso qué importante es que cuando nosotros hablamos, nosotros podamos compartir la palabra de Dios a las personas. No les hablemos nada más y aquí de correr, ¿qué es Pablo y qué es Pablo? ¿Viste lo que digo aquí? No, siempre hay que enseñar que las personas lean la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios la que da la convicción. Es la palabra de Dios la que va a dar la salvación a las personas. Por eso debemos de hacerlo con una demostración de la Biblia. Lucas 24, dice Lucas 24 y el versículo 32. Lucas 24, 32 dice así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino? Y cuando, ¿qué, hermanos? Y cuando nos abría las Escrituras. Los discípulos a quienes Jesús acompañó en el camino de Emaús, dicen ellos que cuando el Señor les abrió las Escrituras, había un fuego que entraba en su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque es la Escritura la que da la convicción a las personas. Es la Escritura cuando lo ven propiamente, hermano. El día que yo vi en la Biblia cómo estaba mi situación, entonces yo me di cuenta que necesitaba un Salvador. Por eso tenemos que utilizar la Escritura. Hay veces que nosotros estaremos en lugares que no estamos al alcance de la Biblia. Es verdad, tenemos que hablar lo que nosotros sabemos de memoria. Pero si tenemos la Biblia, tenemos que exponer la Escritura, porque la Escritura dice que es la que hace arder los corazones cuando la gente las ve. Y cuando la gente se da cuenta, entonces es transformado, porque la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder, es poderosa. Para que nuestra predicación, dice, no sea fundada en la sabiduría de los hombres. El versículo 5 lo vuelvo a repetir en Primera de Corintios capítulo 2, que es donde estamos. Volvemos a repetir el versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe qué, mis hermanos? En el cristianismo hay mucha gente que pasa simplemente. Una gran cantidad de gente que por emociones se adhiere a veces a un grupo de cristianos.
pero pasando algún tiempo dejan las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su fe está fundada no en el poder de Dios, sino en el ideal de algún hombre, o de alguna persona, o de algún movimiento. Por eso nosotros vemos a muchos que se dicen ser cristianos, que tú los ves envueltos en las cosas de Dios, pero después están peores como antes que tú los conociste. Y se encuentran haciendo cosas en las cuales tú dijiste: ¿cómo es posible que esta persona que antes iba a la iglesia y cantaba y adoraba a Dios? Pero ¿sabes por qué, hermano? Porque su fe nunca estuvo fundada en el poder de Dios. Y no importa que sea una iglesia bautista, no importa que sea una iglesia lo que sea, puede ser alguien que viene a la iglesia y viene por unos 3 meses, pero no entiende, su entendimiento está embotado y no se da cuenta y nunca pone su fe en el Señor Jesucristo, en el poder de Dios. Entonces prontamente esta persona desaparece, porque su fe está fundada en algún personaje o en algún ideal de otra persona. Dice segunda de Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 2. Versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Escuche, hay gente sincera que buscan a Dios de corazón. Y mucha gente de esta en realidad se acerca a Dios, se acerca a los lugares porque quieren cambiar su vida. Están huyendo del error, están huyendo de la vida que ellos tenían. Pero cuando caen en manos de quienes les sedujen con humana palabrería, entonces es un problema. Dice la Biblia, el versículo 19: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando la fe de una persona no está fundada en el poder de Dios, su estancia en el cristianismo va a ser de corta duración. Y ya, escúchame, dice que se hacen esclavos y del que los tomó por esclavos. En otras palabras, si alguien viene enseñando falsa doctrina, va a conseguir muchos siguiéndole en la falsa doctrina. Y como está rumbo a caer en el pozo, pues todos caerán en el pozo. Pero alguien, hermano, que no tiene fundada su fe en el poder de Dios, sino que la tiene fundada en la filosofía de una persona, es de poca duración en las cosas de Dios. Mire, dice la Biblia ahí en el versículo 21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Observa que aquí nunca dice la Biblia que estos fueron salvos, sino que ellos conocieron el camino de la justicia. O sea, a ellos se les explicó, a ellos se les predicó, ellos escucharon del amor de Cristo, ellos se les dijo que la salvación está en Cristo. Pero la Escritura no está diciendo que ellos recibieron la salvación, sino que ellos, hermano, conocieron el camino de justicia, pero ellos se volvieron atrás. Entonces existe este tremendo proverbio del versículo 22 que dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, o sea, en el lodo. ¿Por qué, hermano? Porque su fe no está fundada en el poder de Dios, sino que está fundada en sabiduría humana. Está fundada en enseñanzas y filosofías salidas de alguna organización, algún congreso. Pero el que está fundado en el amor de Cristo, en el poder de Dios, es irremovible. Va a ser, hermano, firme allí por toda su vida. Por eso, hermano, yo me alegro y yo me gozo cuando veo cristianos que tienen 30 años de ser salvos, que tienen 40 años de ser salvos y sirven a Dios. Pero hermano, encuentra mucha gente en la calle que dice: oh, mi papá es pastor, oh, mi tío es pastor, oh, yo nací en una cuna cristiana. Mentira, nadie nace en una cuna cristiana. Sí. Pues si fuese así, las cucarachas serían cristianas entonces, porque aquí hay muchas cucarachas.
No, hermano, por eso la gente, hermano, está descarriada y no sabe por qué, hermano, porque aunque nacieron en familias que eran creyentes, que eran cristianas, su fe nunca estuvo fundada bajo el poder de Dios. Porque la fe que está fundada en el poder de Dios es irremovible. Nunca va, hermano, a removerse simplemente por una tontería cualquiera. Por eso el ser un predicador es algo muy delicado. Observa el versículo 3 si regresamos a 1 de Corintios. Capítulo 2 y el versículo 3. Pensaron que me había saltado el versículo 3, ¿verdad? Pero no, ahí va. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto en ninguna manera significa que Pablo tenía miedo de los corintios. Pablo menciona 2 veces lo que es esto del temor y temblor. Los pentecostales dirán que él tiene que cuidar su salvación, porque en Hebreos dice que debes de cuidar, de ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Pero nunca está diciendo acerca de que tiene miedo. Aquí no está diciendo que tiene miedo a los corintios. Él está diciendo que tiene temor a no hablar de una manera que ellos puedan ser convencidos, porque ellos, acuérdense que ellos exaltaban lo que era la sabiduría del hombre, y ellos tenían en su país los grandes filósofos como Sócrates, como Aristóteles y Platón y Sopo y todos esos. Entonces ellos exaltaban lo que era la sabiduría humana. Entonces cuando Pablo viene, él dice que estuvo con temor y temblor, porque les voy a hablar a gente que está quizá muy preparada en lo que es la sabiduría humana. Y yo me temo que si yo no presento a Cristo como debe de ser, quizás entonces ellos podrían perderse. Mire, un cristiano, hermano, que es salvo de verdad y ha decidido ir a la calle a predicar el evangelio, no debe de tener miedo. Porque nosotros predicamos un mensaje que es poderoso y es verdadero. No nos ponemos nosotros a estudiar para ver cómo podemos convencer a la gente, sino que el mensaje, hermano, está en la palabra de Dios. Ni siquiera tenemos nosotros que inventar nada más. Ahí está el mensaje. Y luego ahí a continuación Pablo enseña que los que son de Dios entienden la sabiduría que viene de Dios. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Dice la Escritura que los que han alcanzado madurez entienden la sabiduría que viene de arriba. Los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿cómo tú puedes alcanzar la madurez, hermanos? Tú tienes que ser un estudiante de la palabra de Dios, tienes que ser una persona que habla con el Señor para que puedas ser una persona madura. Pero la madurez no se mide por el tiempo que estamos en la iglesia, se mide por la espiritualidad que nosotros tenemos. Y cuando tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual, puedes entonces recibir lo que es la enseñanza, la sabiduría de arriba. Por eso en el capítulo 3 aquí mismo les dice a los corintios que no les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque ellos no tenían lo que era la madurez espiritual. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos madurez espiritual, y asegura que esa sabiduría que Él nos ha dado no está en este mundo. Dice, porque ni los sabios que perecen, como acuérdense de Sócrates. ¿Qué dijo Sócrates? Yo solo sé que no sé nada. O sea, ni los sabios, estamos diciendo, cuando dice los príncipes, está hablando acerca de lo que eran los sacerdotes de aquel tiempo, está hablando acerca de lo que eran los dirigentes de la religión judía, pero está hablando también acerca de estos sabios que perecen. Y que dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Entonces si no sabe nada, pues para nada sirve.
sino que está hablando de la sabiduría que Dios había destinado para nosotros, para los que un día experimentaríamos lo hermoso de su gloria. Y con una certeza nos afirma el apóstol Pablo, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, aludiendo a los gobernadores de aquel tiempo, aludiendo a los principales sacerdotes, aludiendo a los escribas y también a los levitas, los cuales cuando se les presentó encarnada la sabiduría, ellos no lo conocieron. Aludiendo a Jesucristo cuando caminó por las calles, y ellos, en lugar de reconocerlo como el Salvador único, dice la Escritura que lo trataron de impostor y lo trataron también de un falso, lo humillaron y finalmente ellos lo condenaron a muerte, y muerte de cruz. ¿Sabes por qué? Bueno, porque ellos no lo conocieron. Juan 1:9 dice así. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Por eso Pablo afirma del acto de ignorancia de los líderes de aquellos tiempos, los cuales ellos vieron con sus ojos. Y ellos, hermanos, cometieron el crimen de crucificar al Rey de Gloria. Pedro les gritó en su rostro a los de Jerusalén de esta manera: vosotros matasteis al autor de la vida. Nosotros los cristianos no tenemos duda alguna de que Jesús es Dios mismo. Nosotros no tenemos duda de que Jesús es Jehová, el creador del mundo, y que Él está presente en todo lugar, es omnisciente, es poderoso. Pero si acaso hubiese un ruselita por allí en alguna parte, quiero decirte lo que dijo Juan. Juan dijo: el mundo por Él fue hecho. Pedro dijo: matasteis al autor de la vida. Y Pablo dijo: crucificasteis al Rey de Gloria. ¿Qué más pruebas hay de que Jesús es el creador, es el mismo Dios todopoderoso? No hay problema con nosotros. Y si alguien tiene un problema con eso, entonces tú no puedes tener salvación. Porque la Escritura dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero sin embargo ellos lo crucificaron, dice, porque no lo conocieron. Y no hay diferencia hoy en este tiempo tampoco. Cada vez que una persona rechaza a Cristo como su Salvador, cada vez que alguien lo ignora, cada vez que alguien dice no me importa, también le está dando muerte. El pasado sábado hablábamos con un hombre, el cual dijo: no, yo soy católico y guardo los 10 mandamientos. Y yo le hice una pregunta bien directa. Y le dije: ¿tú crees que Jesucristo pagó por completo por todos los pecados? Y que Él ya terminó con eso. Bien, él muy convencido dijo: no. Él comenzó. La parte más difícil nos corresponde a nosotros. Crucificando a Cristo, matando al Rey de Gloria. Es que, bueno, por todas partes y en todos lugares la gente sigue todavía dándole muerte al autor de la vida. Porque cualquier persona que no reconoce a Jesucristo no le da lo que es el valor que es, y no entiende que es el Salvador de las almas, que es el creador del mundo, que lo creó Él mismo, le está dando muerte. Porque lo ignora y no lo conoce. Qué bueno que usted y yo conocemos a Cristo. ¿Conoce usted a Cristo? Y es que esa filosofía está fundada en la religión terrenal de la religión católica. Pero Dios no quiere que nuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Santiago nos hace saber que existe una diferencia cuando hablamos de sabiduría. Y él dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Dice en Santiago 3:15, es que cualquier, hermano, sabiduría que se opone acerca de lo que es la verdad del evangelio es una sabiduría terrenal y hasta diabólica. Ahora, el evangelio de Cristo, la salvación, no tiene que ver nada con la sabiduría terrenal. Absolutamente nada tiene que ver con aquellos que son sabios en este mundo.
No tiene que ver nada con lo que es este mundo. Regresemos por favor allá a 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 9, prosiguiendo. Dice el 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién, hermanos? Para los que le aman. ¿De qué cosas habló aquí el apóstol Pablo? Para eso tendríamos que ver nosotros 2 Corintios capítulo 12 y veremos el versículo 2. 2 Corintios 12, versículo 2. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y el 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Estas cosas que nosotros aprendimos, lo que la escritura nos dice en 1 Corintios, que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las palabras que no son aprendidas de maestros terrenales. Son palabras que no son aprendidas en libros de texto, ni en escuelas públicas, ni siquiera en escuelas cristianas. Estas palabras inefables es palabra de Dios, que vino del cielo, que el apóstol Pablo fue arrebatado. Primeramente dice al tercer cielo, y después menciona el paraíso, que es lo mismo. Y él trajo las palabras inefables para que nosotros podamos saber en quién hemos creído. Y la palabra de Dios es la palabra inefable, la cual no les dado al hombre poder expresar. ¿Por qué? Porque es palabra que viene del cielo. No es palabra escrita por hombres, aunque mucha gente dice, pues ese libro lo escribió un hombre. Sí, pero la escritura dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que fue el Espíritu Santo el que él ordenó lo que se escribiera, y por eso es que tiene autoridad en este mundo, en la gente, aún de la gente incrédula, porque un día Dios va a juzgar a vivos y a muertos. Entonces la palabra, hermano, que el apóstol Pablo recibió, es lo que está diciendo aquí en el versículo 9, que son cosas que el ojo no vio, ni oído ha subido en corazón de hombre. Y son los que Dios ha preparado para los que le aman. Y por eso, hermanos, es bien importante que el Señor lo ha dejado con un propósito. Versículo 14, vamos a seguir al 14, hermano, después regresamos ahí. Versículo 12, disculpe. Desde el 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esa última frase, hermano, que dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Qué tristeza tan grande para aquellos que son miembros de una iglesia por tantos años, pero no tienen seguridad de salvación. Qué tristeza para aquellos que aún hasta han enseñado clases de escuela dominical y han predicado y han hecho tantas cosas, pero en un momento tú les preguntas si son salvos y dicen que no tienen la seguridad de salvación. Pero la Biblia nos está diciendo aquí, hermanos, que nosotros sabemos a lo que Él nos ha llamado y sabemos lo que nos ha dado. No estamos nosotros inseguros. El creyente verdadero sabe con toda seguridad que estará en la gloria de Dios un día cuando Él venga. ¿Cómo lo sabe? Porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y mira lo que dice la escritura acerca del espíritu de Dios en Romanos 8:16. Romanos 8:16. Estamos ahí. Dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Yo no sé usted, pero a mí el Espíritu Santo me dice que soy hijo de Dios. Yo no sé si usted, ¿y cómo lo ha escuchado? Exactamente, van a ser la fe. Cuando tu fe está fundada en el poder de Dios, tú sabes, y el Espíritu Santo habla, y no habla como algunos piensan que, mira, había una señora, no sé, era hermano, era prima o no sé, pero limpiaba aquí. Ustedes sabían que limpiaba aquí. Dice, oigan, pastor, yo quisiera que orara aquí por el lugar. Le digo, pues nosotros siempre oramos aquí por el lugar. No, dice, pero cuando ando haciendo la limpieza, como que se oyen unos ruidos, no sé, algo. Le digo, hermano, es un espíritu chocarrero que anda por ahí, ¿no? Porque pues uno sabe pues lo que algunos creen, ¿no? Le digo, seguramente es un espíritu chocarrero que anda por ahí queriendo dar lata, pero no se preocupe, vamos a orar. Sí, pero de verdad, sí, oye. Bueno, dice la Escritura, hermano, que el Espíritu Santo de Dios le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Él. Y cuando me dice que soy hijo de Él, soy dueño de lo que todo tiene Él. O sea, soy dueño de lo que tiene mi Padre. Por esa razón, hermanos, el ser cristiano, tener seguridad de salvación, es lo mejor que pudo pasarle a una persona. Porque nosotros no tenemos necesidad de nada. Pase lo que pase, tenemos una seguridad grande de que un día veremos a Cristo. Pase lo que pase, y no importa las necesidades que tengamos en este mundo, y no importa las hambrunas que haya en este lugar, un día estaremos en un lugar precioso donde no habrá dolor, no habrá necesidad de ninguna cosa material, pues todo será hermosura y será grande en la gloria del Señor. Por eso hay que gozarse, por eso hay que estar animados, contentos, porque somos hijos de Dios. Si es que el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios porque el Espíritu Santo me da esa convicción, y es algo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Pero por eso la vida cristiana es una vida espiritual. No es una vida carnal, es una vida espiritual, no es terrenal. Regresemos al versículo 13, ahí donde vamos en 1 de Corintios. El versículo 13. Mire lo que dice aquí. Capítulo 2, versículo 13. ¿Están conmigo, hermanos? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y observa lo que dice ahí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay quienes viven la vida cristiana siguiendo la corriente mundanal. No, mire, el cristiano ya no es parte de este mundo. Por eso tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso, hermano, el cristiano debe de ser separado del mundo, debe vivir una vida diferente. Su estilo de vida debe ser algo más superior que lo que es este mundo. Mire, nosotros no podemos acomodarnos a las corrientes que hay, y los deleites terrenales no son espirituales. Todo aquel que todavía anda en los deleites terrenales, que anda en los vicios, que anda todavía quemándole las patas a Judas, y todavía anda bebiéndose por allí las cosas esas del demonio, no es cosa espiritual. Y la Biblia dice, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Mire, las pachangas no son espirituales, los vicios no son espirituales. Debe de haber una diferencia entre el que está viviendo una vida cristiana y el que no la vive. Debemos de acomodar lo espiritual o lo espiritual. Por eso un cristiano no anda en la cantina, porque eso no es espiritual. Por eso no anda moviendo el esqueleto en la tardeada, porque eso no es espiritual. Por eso no anda metiéndose en lugares que no debe de andar, porque debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Y sabe qué, hermanos? Dice el versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tenemos la mente de Cristo? ¿Puedes comprender, o sea, el alcance de esta afirmación que estamos viendo aquí? ¿Puedes ver el alcance de lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, que tenemos la mente de Cristo? ¿Cuáles son los pensamientos de Cristo? ¿Qué es lo que Él piensa? Ahora, ¿cuáles son los deseos de Cristo? ¿Qué Él quiere en tu vida? ¿Te has puesto a preguntar lo que Cristo quiere de ti?
Si tenemos la mente de Cristo, nosotros nos hemos puesto a pensar qué es lo que Él quiere de nuestra vida. ¿Cuál es la misión de Cristo en este mundo? ¿Qué fue lo que vino a hacer al mundo? ¿Crees que a Cristo le agrada los lugares donde te metes? Jóvenes, señoritas, ¿tú crees que a Cristo le agrada las amistades que tú tienes? Si nosotros somos salvos, somos cristianos, y la Biblia dice que debemos de tener o que tenemos la mente de Cristo, pues en realidad debemos de pensar como Cristo. En realidad debemos de actuar como Él. En realidad debemos de buscar santidad como Él. En realidad debemos de buscar las almas perdidas como Él. En realidad debemos de vivir una vida separada como Él la vivió. Y dice que en su boca no hubo engaño. Por eso el que un mentiroso, hermano, y diga se llene su boca que es cristiano, hay un problema con eso. Joven, ¿quiénes son tus amigos en la escuela? ¿Con quién te juntas? Lo espiritual debe de acomodarse, ¿a qué, hermanos? A lo espiritual. Recuerdo el día en que guiamos a un varón al Señor. Y cuando él recibió la salvación, su compañero que estaba allí, recuerdo, estábamos con hermano Juan, que dijo: eso es lo que yo siempre te había querido hablar. Nomás que siempre ando a media agua, dice, ¿y cómo lo puedo hacer? Y él reconoció allí: ¿cómo le puedo hablar yo a alguien de Cristo si ando yo en esta condición? Porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces es tiempo de que nosotros en realidad nos separemos del mundo y vivamos para el Señor como Él quiere. Y dejemos ya de andar jugando al cristianista que hoy sí, que mañana no. Y que un pie aquí y un pie allá. Es una controversia, porque nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Debe de haber una diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Para terminar, los últimos 2 versículos de Primera de Corintios, vemos un contraste de los 2 hombres que hay en este mundo, y dándonos un claro ejemplo de lo que nosotros vimos en un principio: la sabiduría humana y lo que es el poder de Dios, la sabiduría celestial. Y aquí vemos al hombre terrenal y al hombre espiritual. Versículos 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primeramente el versículo 14 habla acerca del hombre natural. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, es el que no ha sido regenerado, es el que no tiene a Cristo, es el que no tiene todavía lo que es la naturaleza humana. Ahora, ¿qué pasa con él? Dice que no puede percibir las cosas de Dios, porque para él son locura. Es algo, hermano, que no cabe en su mente. Un inconverso, cuando ve a un cristiano comprometido, no lo entiende. Dice que es una locura. Que vaya tantas veces a la iglesia, pues ¿qué te pasa? Ya una vez que vaya uno con eso y se persigne, con eso basta. Pero cuando ven que los cristianos venimos a la iglesia el domingo y regresamos en la tarde otra vez, y el lunes muchos que vienen a estudiar aquí en el instituto, después el martes estamos predicando en la calle, y el miércoles venimos al estudio bíblico, y el jueves se van para Santana también allá a la iglesia, y el miércoles estamos aquí para enseñar también en las clases, y el sábado estamos predicando el evangelio, y regresamos otra vez el domingo, y no nos sentimos cansados ni nos sentimos aburridos, disfrutamos y estamos felices. Pero la gente dice: esto es muchísima iglesia. ¿Por qué? Porque es el hombre natural que no entiende las cosas que son de Dios, y para él son locura. Déjate de eso. ¿Por qué lees tanto la Biblia? ¿Por qué tienes que leer tanto la Biblia? Te vas a volver loco. Salte de ahí, aprende otras cosas, inscríbete en aquello, inscríbete en el otro. Hermano, con Cristo estamos completos. ¿Para qué necesitamos algo más? Con Cristo tenemos todo lo que necesitamos, y la escritura te hace más sabio. Cada vez entre más escritura lees, más sabio eres. Nunca tendrás suficiente escritura. ¿Para qué vas a predicar a las calles? Eso es un fanatismo. No hay cosa más hermosa para un cristiano que predicarle a alguien la salvación.
Alguien, hermano, que nunca ha guiado a alguien a los pies de Cristo, no sabe lo que es ser un verdadero cristiano. Y no sabe lo que es el gozo de poder guiar a una persona a Cristo. Eso es lo más maravilloso que puede haber. Porque tú te sientes con una satisfacción de que el Señor te utilizó para poder ver un alma salva. Y que un día nos veremos en el cielo. Por eso, hermano, en nuestra iglesia, cada uno de nosotros debemos de predicar el evangelio. Cada uno. Y en ninguna, tú no tendrás la excusa un día que te dijeran, a mí nunca me enseñaron eso. Claro, esa será una excusa. Porque eso es la razón que Cristo vino a este mundo, para poder salvar las almas. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque esas cosas se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede entender la Escritura. Porque las mujeres no usan minifaldas ni pantalones, porque Deuteronomio 22:5 así lo dice. Porque los hombres deben de vestirse como embajadores, porque 2 Corintios 5:20 así lo dice. Porque nosotros debemos de predicar el evangelio a toda criatura, porque dice la Escritura en Marcos 16:15 que debemos de predicarle a cada criatura. Porque debemos de congregarnos en la iglesia a cada servicio, porque Hebreos 10:25 así lo ordena. Entonces todo, hermano, lo que en la iglesia se hace no es una idea de aquí de un loco, no es tampoco preceptos o reglas o lo que sea, son principios bíblicos que el Señor escribió y como tal los obedecemos porque nos conviene, es bueno para nosotros y Dios nos bendice de esa manera. Yo he pasado ya 26 años, voy para 27 años de ser cristiano y ya ha sido un tiempo en el cual yo nunca cambiaría por nada. Yo soy muy contento, soy muy feliz. A veces hago renegar a mucha gente, pero así es como yo me divierto. ¿Por qué? Porque no voy al billar, tampoco voy a la cantina, no voy al baile, no ando ahí de chismoso, tampoco voy al cine, en ningún lugar de esos públicos mundanos. Por eso me divierto en la iglesia. Y cada quien tiene que buscar la manera de divertirse en la iglesia. Nomás no armando pleito. Entonces el hombre espiritual, el hombre natural no entiende, no comprende. Y yo recuerdo, antes de ser salvo, yo no entendía la palabra de Dios, no la entendía. Y cuidadito, si algunos de aquí dicen, pues yo no entiendo lo que dice la palabra, pastor, pues asegúrate que tienes la salvación. Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para saber lo que dice este libro. Yo siempre me ha gustado leer mucho. Y cuando yo trataba de leer la Biblia, no la entendía. Y me dedicaba mejor a leer otras cosas porque me pasaba mejor tiempo que leyendo la Biblia. Cuando Cristo vino a mi corazón y abrió mi entendimiento, entonces ahora, hermano, yo puedo entender. ¿Por qué? Porque yo ya no soy un hombre natural. Y la Biblia habla después acerca ahí de lo que es el libro, lo que es el hombre espiritual, versículo 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Pero mira lo que dice esa frase, pero él no es juzgado ¿de quién? De nadie. Esto no significa que sea perfecto, no significa que no tenga problemas que a lo mejor le pueden causar, no significa que es un hombre que siempre hace todo correctamente. Lo que significa es que Jesucristo ya lo juzgó en la cruz del Calvario. Por tal, ya no hay nada por lo que me juzgue. Él ya me juzgó por los pecados y Él me redimió, me dio su justicia. Soy justo solamente por su misericordia, por su gracia, y Él me cubrió con su sangre, y por eso ya no hay nada de que me puedan juzgar. Si usted es salvo, dice la Escritura, que el Señor clavó el acta de decretos en la cruz, de la cual me hacían culpable, las cuales me llevaban a la condenación, pero Él por su gracia me redimió. Entonces yo ya no voy a ser juzgado. Lo único que debe preocuparme a mí es vivir esta vida agradando a mi Señor que me salvó. Y ahora usted y yo, en lugar de estar perdiendo tiempo en cosas que no, vivamos nuestra vida para Él. Si somos espirituales, si usted es natural, hay problemas. Pero como espiritual debemos de vivir agradándole a Él, sirviéndole por agradecimiento, haciendo las cosas porque Él nos amó primero, y de esa manera el poder entender que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, acomodando lo espiritual a lo espiritual.